Esta tarde, mis amados hermanos, los invito a que abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Marcos y los invito a leer el capítulo 15 del versículo 25 al 28 y la predicación estará centrada en el versículo 26. Los invito a abrir nuestras Biblias entonces en Marcos 15, versículos 25 al 28. Dice así la palabra del Señor. Era la hora tercera cuando le crucificaron. Y el título escrito de su causa era El Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Eso nos bendiga la lectura de la Santa Palabra. Oremos. Padre bueno, Señor amado, damos gracias, Señor, porque nos permite leer su palabra. Y somos bienaventurados en ellos, Señor, porque somos también bienaventurados, Señor, al escucharla y al guardarla en nuestros corazones, Señor. Pedimos, Señor amado, para que usted nos guíe a través del Espíritu Santo a cada hermano y a cada hermana que estamos reunidos esta tarde, Señor. Que sea su voz, Señor, la que escuchemos. Que sea su palabra, Señor, la que se oiga en nuestros corazones, Señor. Señor amado, quita toda maledicencia en mis labios, todo mal pensamiento, Señor. Limpia mi corazón de hombre pecador. Limpia mis labios, Señor, para que, Señor amado, tu palabra justa, santa y buena sea entregada adecuadamente. Te pido, Señor amado, la dirección en todo momento, Señor, para que juntos, Señor, como su pueblo, como sus hijos, nos gocemos en su enseñanza. Gracias, Señor amado. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Toma todo el asiento, amado Señor. Era la hora novena cuando le crucificaron. Es un párrafo bastante cortito. Era las 9 de la mañana dentro del contexto nuestro. Crucificado significa que lo pusieron en la cruz, lo alzaron en la cruz y junto a él nos dirá el versículo 27 que habían dos ladrones, uno a su derecha y el otro a la izquierda. Estaba al medio. Y con eso dice también, agrega a Marcos, que se cumplió la palabra profética que fue contado con los cínicos, un pasaje en el libro de Isaías. Y mediante lo veremos si os quiere la próxima semana. Pero por ahora, eh, pensemos ese momento. Los invito a pensar un poco en lo que ocurría en Jerusalén en esos días. Jerusalén estaba ocupada por los soldados romanos. Roma era la administradora y la gobernante y un pueblo invasor que había conquistado a Jerusalén. Pero los romanos tenían una característica muy especial. Eh, Eran respetuosos de las culturas, muy respetuosos de las culturas y de los pueblos que ellos invadían. Mantenían ese carácter de cada pueblo, de cada nación que ellos conquistaban, pero podíamos ver también que ellos llevaban su cultura. Esto es, nosotros vivimos eso. Nosotros aquí en nuestra comunidad vivimos eso. Cuando compartimos las palabras, cuando compartimos los cumpleaños, por ejemplo, cuando nos pasó un día, ¿se recuerdan cuando Gian estaba de cumpleaños? Y todos los hermanos, pero no estoy haciendo una separación, simplemente digo lo que ocurrió, eh, que los hermanos venezolanos se pararon y le cantaron ahí, y nosotros nos quedamos sentados, ¿se acuerdan? Y después yo me enteré, digamos, que para él lo tomó como una ofensa porque pensó que, que nosotros no lo queríamos, o no lo, pero son cosas que ocurren. Se le explicó obviamente, pero no era algo, pero son culturas, son tratos culturales. Lo mismo que el feliz cumpleaños, a propósito, nosotros cantamos feliz, feliz cumpleaños y para nuestros hermanos venezolanos es algo permanente, la cantan todos y nosotros aquí lo cantamos como algo muy novedoso en la iglesia. No, es general. Delante también me di cuenta algo. Eh, los hermanos bendicen a sus hijos al salir. Nosotros no lo hacemos. La hermanita me dijo, está pidiéndole la bendición, pastor, me dijo, y yo no entendía que me estaba diciendo. Yo decía así, para poder salir. Cuento esos relatos. Las comidas, por cierto, lo mismo el hablar, muchas cosas, muchas palabras que no comprendemos, la velocidad incluso, delante les comentaba, de hablar. Pero
Volviendo a la palabra, los romanos eran así, eran un pueblo culto, medio bárbaro en su trato, pero culto, y que ellos ejercían justicia conforme a los criterios también de justicia de ese tiempo. Yo no estoy disculpando a nadie, simplemente digo lo que hoy en día también vemos cárceles de alta seguridad, por ejemplo, en El Salvador, cárceles políticas, y en Venezuela damos gracias a Dios porque se están abriendo esas cárceles. No es justo que una persona, esta es una opinión, eh, que pienso yo que puede una persona por su vida estar preso, digamos, creo que no corresponde. Pero eso, el Señor va obrando. Y los romanos ocurrió algo parecido. ¿Se recuerdan cuando en el capítulo 14, perdón, miento, en el capítulo 15, el Señor fue presente, en el versículo 16, Jesús cuando fue presentado ante Pilato, lo llevaron al pretorio, ¿se acuerdan? El pretorio es el lugar, igual que un juzgado, lo llevaron ante el pretor. El juez romano se llamaba pretor. Y en el tiempo de la ocupación romana, el gobernador romano, Pilato, ejercía las funciones de gobernador y de juez. Por eso el Señor fue llevado ante la autoridad romana, al pretorio, en lugar, el juzgado. Nosotros nos llevan a los tribunales y decimos vamos al juzgado, en cambio ellos hablaban del pretorio. Pero ese es el concepto. Y ellos también tenían dentro de sus criterios de justicia eh, de informar la causa de muerte. Eran leyes muy duras, les condenaban a muerte. Nosotros está excluida la pena de muerte en nuestro país, salvo por un delito, que, que es el tiempo de deserción en tiempos de guerra, o sea, estando en guerra, te escapan, y eso es una condena de muerte, pero el único caso, el resto fue eliminado. Pero ellos, ¿qué es lo que hacían en su justicia? Y eso es lo interesante que Marcos nos va informando. Dice el título escrito de la causa de Jesús era el rey de los judíos. Ese fue el motivo de su condena. Seguramente los otros ladrones, los que estaban los ladrones a los lados, a la derecha y a la izquierda, tendrían también el mismo título, por ladrón. Él está condenado a la cruz por ladrón y este por ladrón. Era un título para mostrarle que cualquiera que fuera pasando supiera que él estaba condenado por una causa. Él no estaba siendo condenado porque sí, sino que él, el gobernador romano, se protegía diciendo por ser ladrón, dice Jesús, por ser el rey de los judíos. Esto que nos parece tan resumido, Marco, es así, son 7, 8 palabras, nos entrega una carga informativa muy grande de una situación histórica que se vivía en ese momento. Pero el Evangelio de Juan, yo lo invito a que abramos Juan, para ir conociendo un poco más. eh, Juan nos dirá lo siguiente en el... me perdí la cita. Aquí está. Juan capítulo 19, versículo 19. Miren lo que nos dice. Si alguien lo puede leer, por favor, del 19 al 22, por favor. Digo también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad y el título estaba escrito en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas Rey de los Judíos, sino que él dijo: soy Rey de los Judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Amén. Lo que es escrito, escrito está. Es un dicho que tenemos, yo creo que en muchos países, ustedes también lo compartimos mucho. Lo que es escrito, escrito está, o sea, no lo voy a cambiar. Y es una palabra que ha pasado en el tiempo, es un acto de autoridad que Pilato le dice a los judíos, cuando pone la causa, el título que puso sobre la cruz, decía Jesús Nazareno, rey de los judíos. Es un poquito distinto a lo que Marcos nos ha informado, que dice el rey de los judíos. Pero es un tema de traducción. Fue escrito en 3 idiomas. En hebreo Juan nos dice en griego y en latín.
El latín, por ser, vamos para atrás, el latín por ser el idioma oficial de los romanos, el griego porque se hablaba en esa época el griego, el llamado koiné, el koiné que es el griego común, el lenguaje común. Pasa mucho como el inglés, como un idioma universal. Y el hebreo, porque era la lengua que se hablaba por parte de los judíos en Jerusalén. Y ahí fue escrito estas palabras: Jesús Nazareno, rey de los judíos. Y en las palabras de Marcos, el rey de los judíos. Un problema de traducción básicamente, pero que fue escrito en tres idiomas. Nosotros hoy en día podemos ver algunas estatuas que se hacen del Señor Jesús crucificado y que dicen INRI. Y aquí es eh, una, ¿cómo es, Carlitos? Un resumen. Son las siglas en latín de lo que significa Jesús, rey de los judíos. Rex de los INRI. Entonces, de esta manera, el Señor nos va mostrando en su palabra cómo los judíos no quisieron eso. Ellos le dijeron a Pilato, los principales autoridades judías le dicen a Pilato: no escribas rey de los judíos, sino él dijo: soy rey de los judíos. ¿Y cuál es la diferencia? Pareciera que no es mucha la diferencia, falta un artículo nomás, qué tanto problema, que nos complicamos, porque tiene su implicancia. Decir que Jesús es el rey, es el único rey. Recién vimos en 2 Samuel 23 como el Señor habla de David, la palabra del ungido de Dios, el rey David fue ungido, es un tipo de Cristo, pero Cristo es el rey que fue ungido. Y por lo tanto, cuando él dice es el rey de los judíos, está colocándolo en un lugar único. Un hombre pagano reconociendo la autoridad de Cristo. Él no fue en su mente de Pilato ver eso, nunca distinguió eso, no lo logró entender, pero la voluntad de Dios sí lo hizo. Y guía también la mano, de antes hablábamos de la providencia de Dios. Dios guía la mano también de los pecadores, de los inconversos, para beneficio de su pueblo y para el reconocimiento del Señor. Es un reconocimiento que hace este gobernador romano de quién tenía al frente, a quién estaba condenando. Recuerden ustedes que él se lavó las manos. Dijo: yo no me lavo las manos. Dijo, eso también es un dicho que nosotros tenemos muy familiarizado. Entonces viene y cuando Juan nos dice esto, yo no lo voy a cambiar. Los judíos que decían, es él el que dijo de sí mismo. Es como si yo dijera: soy Carlos Rockefeller, mi papá era Rockefeller, un hombre millonario. O quisiéramos nosotros colocarnos una identidad. Él lo dijo, él fue el que habló, da lo mismo, yo soy tal cosa. Pero ahora el Señor guía la mano de este hombre, de este pagano, de este gobernador, y lo reconoce como el rey de los judíos. Entonces, cuando uno piensa eso, piensa en la soberanía de Dios, cómo Dios va orientando y guiando a su pueblo. Como en Samuel, cuando leíamos delante, lo voy a leer yo, el Dios de Israel me ha dicho, versículo 3, me habló la roca de Israel. Dios me habló, el fundamento, la roca. No son los hombres las rocas, no es Pedro la roca, sino que es Dios, su palabra, la roca de Israel, el fundamento. Entonces dice: habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. El temor de Dios es el principio de la sabiduría, ¿se acuerdan? Proverbios, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Va a gobernar con sabiduría. Nosotros, ¿qué pedimos de nuestros gobernantes cuando votamos? Nos gusta uno u otro y vamos y votamos, pero esperamos, ¿qué cosa los cristianos? Que sea sabio. Los cristianos vamos mucho más allá de pensar que tenga un discurso o que vaya a hacer grandes políticas sociales, no, sino que pedimos primeramente a Dios que sea sabio, que sea un hombre sabio, una mujer sabia, que el Señor disponga. Nosotros, por eso es nuestra obligación de orar por nuestros gobernantes, sea me guste o no me guste. El Señor no nos coloca, no nos dice: mira, Carlos o pastor, si te gusta este gobernante, ora por él, si no, no ores por él. No,
Nosotros, nuestro deber es orar por nuestras autoridades. Nosotros tenemos que orar por las autoridades, no burlarnos de nuestras autoridades, sino que ser respetuosos. ¿Y qué pasa cuando hay autoridades que son lejanos? También tenemos que orar por ellos. Hay otros temas que ahí se discuten, pero nuestro deber primero, en la intimidad de mi hogar, en el momento de la iglesia, es orar por las autoridades, sea quien sea. Es difícil, ¿no? Yo creo que sí, porque mi mente me dice, no, si este tipo o esta tipa, yo tengo que orar y confiar en la voluntad del Señor. Está todo bajo su soberanía. ¿Y qué es lo que nos dice ahora el Señor? ¿Qué nos dice ahora? En 2 Samuel dice que será como la luz de la mañana. Cuando hoy día amaneció a las 7:03, amaneció. Algunos vimos el sol, otros no, pero amaneció, salió el sol, aunque no lo hayamos visto, y como el resplandor del sol en una mañana sin nubes. Ayer llovió acá, habían truenos muy fuertes. ¿Y cómo amaneció hoy día? Amaneció bonito, por lo menos en Santiago. Y uno dice, oh, mira qué lindo y despejadito, una mañana muy fresca, pero el sol salió y alumbró el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como que está más brillante. Y así también como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. Uno se asoma a los cerros y hay más verdecito. Es hermoso ver eso. La naturaleza florece, caen gotitas en el lugar más seco. Pero es eso del que está hablando este rey de los judíos, este que ha sido nombrado por el Señor, que ha sido profetizado. Y la profecía, mis hermanos amados y hermanas amadas, no es adivinar el futuro, sino que el carácter, la importancia de la profecía, que ella transforma nuestros corazones. La profecía es la que transforma los corazones, la que nos habla de Cristo, la que nos habla del Señor. Volvamos ahora a Marcos. ¿Qué es lo que nos va diciendo Marcos? Marcos nos está diciendo que hay un decreto que dice que era el rey de los judíos. El Señor nos ha mostrado que el carácter de rey es el Señor, el que gobierna a toda la humanidad, que gobierna este mundo. Nosotros en nuestras oraciones reconocemos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Rey, como nuestro Señor, como nuestro Salvador, y oramos a Él. Y levantamos oraciones sabiendo que dependemos de Él enteramente. Qué hermoso es poder acercarse al Señor. Pero hay un aspecto que es importante en este Rey de los judíos. Gracias a Él, usted y yo tenemos salvación. Y hay un pasaje que yo los invito a que pensemos, que se encuentra en la carta de los Colosenses, en el capítulo 2, Colosenses capítulo 2, versículos 13 y 15. Veamos lo que nos dice Colosenses, si lo puede encontrar, por favor, lo puede leer. Colosenses capítulo 2, versículos 13 al 15. Y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne, Dios les dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonado todos los delitos. Hasta el Hasta el 15, sí, perdón. Habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado del medio, clavándolo en la cruz, y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Amén. La versión esa es la nueva, la versión de la Biblia de la Reforma. Pero la versión de Reina Valera apunta a lo mismo. No, no, no son temas de traducción. Pero cuando nos dice a vosotros, estando muertos en pecados, la traducción dice delitos, pero Pablo nos dirá que nosotros estamos muertos en delitos y pecados, y la incircuncisión de vuestra carne, estábamos muertos espiritualmente. ¿Hay muertos espirituales? Sí los hay. Sin Cristo la humanidad está muerta espiritualmente. Pueden ser las personas más simpáticas, pueden ser las personas más agradables, más divertidas, podríamos decir, pero están muertos sin Cristo. Nosotros no nos corresponde juzgar, oye, tú estás muerto, tú eres un delincuente. No, nosotros sabemos eso. Pero también confiamos en la gracia, confiamos en el poder de la palabra, confiamos en el poder de la oración, confiamos en el poder del evangelismo,
Confiamos en el poder de que Dios ha puesto palabras en nuestros labios. Tal como cantábamos del dulce cantor de Israel, sabemos que esas palabras también transformaron nuestro corazón y nuestra vida. Tú y yo, usted hermano, conoció al Señor no por la obra de un hombre, sino por el obrar del Espíritu Santo. Conoció la palabra y entendió y entiende, y ahora Pablo nos está explicando que a través de Cristo, Cristo nos ha dado vida conjuntamente con Él. Conjuntamente con Él, Cristo nos ha dado vida. Aquel que fue colgado en el madero, que fue su condena puesta y exhibida públicamente el rey de los judíos, ahora nos dice Pablo que somos nosotros, estamos muertos al pecado y tenemos vida conjuntamente con Cristo, que ha resucitado. Y ocurre que a través de Cristo son perdonados nuestros pecados. Amén. Nuestros delitos son perdonados. Y agrega el versículo 14, en la Reina Valera es más directo, dice anulando. Ahí se leía dejando sin efecto, es anulando. Anular significa eliminar. Como si usted y yo tuviéramos una hoja de antecedentes criminales, el Señor toma esa hoja, la rompe, la elimina para siempre. Aquí no existe, dice él. Ahora es una vida nueva. Y ese acta de los decretos, o ese documento, porque así legalmente está hablando, es la misma acta del Señor Jesús, el rey de los judíos. Mas Cristo toma esa condena que pesaba sobre nosotros, que usted y yo deberíamos estar crucificados, colocando no un solamente ladrón, sino yo creo un listado un poquito más largo que eso, unas buenas páginas, donde el Señor toma esos pecados nuestros y son perdonados. Y estos decretos que nos eran perjudiciales, que nos habla la palabra que había contra nosotros, no eran adversos, dice la traducción, que eran contra nosotros porque nos condenaban, ahora en este momento Cristo los toma. ¿Y qué es lo que hace con ellos? Los quita y los coloca clavándolos, dice, clavándolos en la cruz. ¿Qué significa clavar? Clavar, hermano Jorquera, de nuevo lo voy a mencionar. Clavar significa fijar una pieza que no se mueva. De ahí quedan en la cruz, en el madero de la cruz, están colgados mis pecados. Cristo los ha tomado y los ha clavado. Ya no soy el cuerpo de Cristo, ya no soy yo el que estoy clavado, crucificado, sino que ahora es el Señor el que toma esos decretos de condena y son expuestos ante las potestades, ante los principados espirituales, que no serán adversos, que no serán condenatorios, y son exhibidos públicamente para efectos del triunfo de Cristo. Cristo triunfa en la cruz. Usted y yo somos triunfantes en la cruz. El Señor nos participa de su amor, de su misericordia, y nuestra condición de pecadores, de nuestra condición de estar condenados, muertos, a través del obrar de Cristo, esa condena es puesta en la cruz. ¿Se dan cuenta hoy día, hermanos? Dos actas de decretos, la del Salvador y la tuya. La del Salvador y la es una comparación válida. Eso no se está hablando de una comparación de un acta que nos es adversa, que nos es perjudicial. Es como si tú fueras citado al tribunal y sentado te diga el juez, tú estás condenado a muerte. Trágico. Quizás lloraríamos, nos desesperaríamos, pero el Señor, ¿qué hace? Nos dice, son liberados por mi obra, por mi amor, perdón, por mi entrega en la cruz. Nuestros pecados son exhibidos públicamente, pero ya no para burla, ya no para condena. Nadie se va a burlar de tus pecados. Nadie se va a burlar de tus pecados. Nadie va a burlarse de tu condición, qué es lo que eras, qué es lo que has hecho. Ahora eres reconocido como un triunfante, como un hijo de Dios. Y así Cristo te mira, así el Padre te mira, y así el Espíritu Santo te mira. Hermanos amados, qué hermoso es poder comparar y decir gracias, Señor, porque un día
en eso que Pilatos dijo, lo que escrito está, yo no lo voy a mover, así también Cristo habla de nosotros. Yo he prometido vida eterna, dice el Señor. Yo ofrecí mi cuerpo para la vida eterna. Yo resucité para la vida eterna. Y usted y yo somos partícipes de ese amor, de esa justicia, de esa misericordia de Dios en nosotros. Por eso, hermanos amados, usted y yo nos gozamos, pero no nos podemos jactar de ello, porque solamente fue el amor de Dios el que obró. No fueron tus méritos, no fueron mis méritos, no fueron mis grandes palabras, no fueron mis grandes acciones, no fue mi gran obrar, sino que ahora es Cristo, reconocer a Cristo como mi Salvador personal. Cuando pienso y recuerdo, digo, gracias Señor, porque tú anulaste, tú eliminaste. Las personas, por ejemplo, hoy en día cuando uno maneja tiene un prontuario vehicular y puede ser eliminado, entonces uno dice, mira, lo eliminé, pagué 20.000 pesos, 6.000 pesos, 10.000 pesos, estoy limpiacito, dicen las personas. Pero Cristo es mucho más. Cristo limpió tu alma, Cristo te dio vida, Cristo te ha dado libertad. Ya no son esas cárceles, ya no son esos lugares de condena política, ya no son esos lugares de tortura, ya no es el lugar donde tú estabas angustiado, sino que ahora estás en los brazos del Señor. Te parece sea el honor, la honra y la gloria. Oremos. Padre bueno, ser amado, le damos gracias, Señor, por su amor y por su misericordia hacia nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque podemos, Señor, esta tarde leer su palabra y comprender su amor y su misericordia hacia nosotros, Señor, hacia sus hijos, Señor. Estando muertos en delitos y pecados, en su gracia, Señor, usted obró en nosotros y nos ha dado vida. Y esa condena, ese decreto de condena que pesaba sobre nosotros, esa condena de muerte, ahora, Señor, usted nos habla de vida y de libertad. Gracias, Señor, damos porque podemos acercarnos a usted confiadamente, podemos acercarnos a usted, Señor, con gozo, con alegría, y podemos acercarnos ante usted, Señor, sabedores que usted nos ama y que la obra de Cristo en la cruz limpió mis pecados. Con su sangre derramada, mis pecados fueron perdonados. Los pecados de mis hermanos, Señor, de su pueblo, Señor. Y no tenemos, Señor, nada que jactarnos, sino que estar muy agradecidos, Señor, de su amor y su misericordia por nosotros. Por eso, Señor, pedimos cada día para que usted perdone nuestros pecados, para que usted, Señor, nos guíe. Y esto, pues, Señor, para poder honrar su santo nombre en todo momento. Perfecciónanos, Señor, en nuestro andar diario, en nuestro caminar, y que seamos fieles testigos, Señor, de su amor y su misericordia hacia nosotros. Gracias, Señor amado, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que se nos bendiga, mis amados hermanos.